El golpe se va dando de a poco. Pero no de a poco porque lo están preparando. De a poco porque está evolucionando. El golpe, en parte, está vigente. El presidente no está ejerciendo todas sus facultades constitucionales. El presidente no está decidiendo sobre todos los asuntos para lo que está facultado por la Constitución Nacional. Ayer la Corte dijo que el presidente no puede tomar medidas en una pandemia en la ciudad de Buenos Aires, pero ojo, dijo también que tampoco las puede tomar en las provincias. Y uno se pregunta, ¿qué decisiones entonces sí puede tomar el presidente sobre esas jurisdicciones que conforman todo el territorio nacional? Si no puede tomar medidas sanitarias que toman en todo el mundo, ¿qué cosa sí podría decidir entonces Alberto sobre todas y cada una de las provincias? Parece que ninguna. Y esto no es nuevo. Alberto no pudo frenar los aumentos de las telefónicas porque un juez se lo impidió. Alberto no pudo declarar los servicios públicos porque otro juez se lo impidió. Alberto no pudo expropiar Vicentín porque un juez se lo impidió. Dicen en el gobierno que no podría subir las retenciones porque un juez se lo impediría. Es decir que como en Casa Tomada, el cuento de Cortázar, el poder real en Argentina va tomando cuarto por cuarto distintos sectores en los que él decide. Ya tomó parte del poder. Ya hubo un golpe con el que se apoderó de parte de las facultades presidenciales. ¿Qué parte? La que quiere. Alberto gobierna sobre las cosas en las que no tiene oposición. Es decir, no solo tomaron una parte del poder, tomaron la parte que quieren, la que les interesa. Alberto puede gobernar sobre las cosas que a ellos no les interesan. ¿Qué se hizo al respecto? Pongamos en fila, por ejemplo, las cosas que se anunciaron. La reforma judicial, el cambio del procurador, el Tribunal Superior, la comisión bicameral. Algunas se presentaron y no avanzaron. Otras no se presentaron. Hay muchas cosas que no se hacen porque no se puede. En otros casos no se intenta siquiera. Pero al no hacerlas se debilita aún más el gobierno y entonces cada vez será más difícil lograrlas. Si no se recuperan los cuartos tomados, ellos siguen avanzando. El gobierno se debilita no solo porque le toman la casa, también porque la pauperización de la vida de los trabajadores va resintiendo la relación con el gobierno. ¿Lo va a defender el pueblo, Alberto, para que no le sigan tomando ambiente si Alberto no les da algo? Cuando Perón era secretario de Trabajo y Previsión y vio que venían por él, ese día, dictó una serie de decretos con aumentos salariales y un montón de mejoras en las condiciones de trabajo. No fueron las primeras, obvio, por algo lo querían meter en cana, pero fueron muy fuertes las decisiones que tomó ese mismo día. Al otro día lo llevaron preso, pero él ya se había asegurado la fidelidad de los trabajadores. Este gobierno, en cambio, va perdiendo poder en manos del poder económico al tiempo que sigue tributándole a ese poder económico. Otra cosa, es cierto, muy cierto, que hay un problema de relación de fuerzas. Pero no solo para fuera de la coalición. El mayor problema es que dentro de la coalición hay jugadores que juegan otro partido. Alberto, un hombre con convicciones progresistas claras, en muchas cosas de las que quiere hacer, no cuenta con gobernadores como Perotti, como Bordet, y ni hablar de Schiaretti. Tampoco tienen ganas de dar ninguna batalla a Daer, ni Cavaliere, ni ninguno de esos traidores.
Lo que quiero decir no es que no da la relación de fuerzas, porque el peronismo no es suficiente. No la da porque parte del peronismo juega para ellos. Dentro del mismo Ejecutivo hay funcionarios que creen que la justicia es un problema de Cristina. Ahora queda claro que no. El gobierno tiene que identificar quiénes lo van a acompañar y quiénes no. Armarse con los que quieren acompañarlo y buscar el apoyo del pueblo. El enemigo huele la debilidad y avanza. Tampoco el pueblo quiere gobiernos débiles en épocas en las que tiene miedo. La derrota es lo único que calma a los oponentes. Hay que enfrentarlos y vencerlos. El gobierno no solo debe seguir evitando los conflictos, tiene que ir a buscarlos. Tiene que ir de conflicto en conflicto. El gobierno tiene que dejar de lado su rigurosidad fiscal. En el primer trimestre debíamos tener un déficit fiscal del 4,5%, según decía el presupuesto. Y tuvimos casi equilibrio fiscal. El déficit fue solo el 0,5%. Es decir, el gobierno dejó de gastar. En abril tuvo superávit. El gobierno tiene que dar un aumento extraordinario de jubilaciones. El gobierno tiene que dar un fuerte aumento de salarios a los empleados públicos, a los que está pauperizando. El gobierno tiene que poner un salario mínimo verdadero y no el vergonzoso salario mínimo que acordó con los sindicatos. El gobierno tiene que dar un trimestre de IFE de 20.000 pesos por mes. El gobierno tiene que frenar la exportación de carne para que baje el precio. No puede ser que tengamos la mayor producción de carne de la historia y el consumo más bajo de la historia. Darle a los trabajadores un apoyo económico contundente que haga que el pueblo se sienta cuidado por el presidente, apoyado por el presidente, al que quiere como queremos todos. Y con el apoyo entonces de los dirigentes que quieren jugar y con los trabajadores entonces sí, agradecidos, dejar de retroceder, dejar de regalarles más cuartos. La única forma que yo veo que no sigan tomando la casa es sacarlos a patadas de la casa. Buenos días, esto es Navarro 2023. Bueno, son días un poco fuertes, ¿no? Sí. Ayer me parece que la frase de Cristina dejó bien expuesto lo que piensa cuando habló de un golpe. Sí. Yo lo veo como si ya parte de eso hubiera ocurrido, ¿no? Ya cuando van tomando territorios, ¿viste? Vos decís, no tomaron todo. Bueno, pero hay territorios que los han tomado, ¿no? Hay áreas en las que mandan ellos. O como en Casa Tomada, ¿viste? Que te van tomando un día el living, otro día la sala. Hay lugares en donde el presidente ya no manda, ¿no? Uh-huh. Yo me preguntaba si viste que la Corte dice, bueno, no puede decidir en este caso sobre la ciudad, pero tampoco sobre las provincias. Sí. Entonces, si un presidente no puede decidir en medio de una pandemia medidas sanitarias en todo el territorio, porque si no puede decidir en la ciudad y no puede decidir en la provincia, no puede decidir en todo el territorio nacional, entonces, ¿sobre qué cosas sí puede decidir en las provincias y en la ciudad? Está muy recortado el poder presidencial. Uh-huh. Entonces, viste, un día querés expropiar Vicentino, un juez te dice que no. Otro día querés declarar servicio público de comunicaciones, un juez te dice que no. Otro día, entonces, bueno, hay un montón de cosas que ya no las maneja el presidente. Ya está, ya hay una parte de golpe que está dado, ¿no? ¿Por qué no sumamos hoy quisimos compartir el pase y hacerlo también con nuestra amiga Graciana? ¿La tenemos? Sí, hola Grace. Acá estoy, ¿cómo están? Hola Graciana, ¿cómo te va? ¿Es una pavada lo que dije, Graciana? No, yo creo que claramente hay un sector del Poder Judicial muy centrado en impedir que el actual gobierno pueda ejecutar sus políticas públicas. Porque como decís vos, no es el fallo de la Corte, no es solo el fallo por los servicios públicos de Telecom, son una serie de fallos que tienen un solo objetivo, que es impedir que se lleven adelante determinadas políticas públicas. Y yo voy a decir algo que me preocupa especialmente, tal vez porque sea la cosa que más prensa produce hoy, pero tengo la sensación que las políticas públicas que buscan entorpecer son específicamente aquellas que permiten surfear de alguna manera esta situación de la pandemia.
Es decir, quieren que se dicten leyes quieren obligar al Congreso a que las dicte. En plena pandemia, segunda ola, no va a haber límites a las tarifas de las telecomunicaciones, algo que en este momento es más imprescindible que nunca, creo yo. Así es. Esta cosa absurda de resolver un fallo, de dictar una sentencia sobre un decreto que ya es abstracto, porque ha dejado de estar, pero que tiene como claro objetivo. No te escucho. De la legislación de emergencia, ¿no? Yo pienso, ¿qué hacemos cómo sacamos las cosas con el Congreso si no conseguimos los votos? O lleva mucho tiempo, pienso en la cantidad de tiempo que llevó a sacar iniciativas en las que pienso en ganancias. Había consenso y así todo nos llevó casi un mes y medio. Vos decís que surfear, ¿no? Yo digo, me parece que lo que no quieren es que lleguemos a la orilla, porque si superamos la pandemia, la verdad es que este gobierno, el gobierno de Alberto, va a tener la posibilidad de demostrar la enorme diferencia a favor que tiene con el de Macri. No ha tenido el tiempo para mostrarle a la población, ¿no? Pero te voy a decir algo que a mí me preocupa incluso más allá que yo soy funcionaria del legislativo en este gobierno. No me preocupa tanto la situación de Alberto Fernández en sí mismo, del gobierno en sí mismo, sino algo que es mucho más básico, Roberto, Yari. Me preocupa horrores que no les importen las vidas y la salud de las personas. Ni siquiera lo estoy poniendo en términos de poder político. Lo estoy poniendo en términos de personas y vidas, que es lo que está en juego en esta pandemia. Bueno, pero me parece que es consecuente con el discurso y con una cultura que se ha instalado. Hay una cultura de desprecio por el otro y fundamentalmente por el que menos tiene, por el más vulnerado. Digo, está en el discurso de la derecha eso. Entonces, si no te interesa el otro, entre otras cosas, no te interesa la vida del otro. A mí me llama mucho la atención a veces, porque yo digo, no son 5 periodistas, son cientos los que han hecho campaña para que la gente se rebele, salga a la calle y obviamente finalmente se contagie, los que han hecho campaña antivacuna. No se vacunen. Bueno, exactamente. Entonces estás hablando de cientos de periodistas, estás hablando de un montón de políticos de Juntos por el Cambio, estás hablando con un montón de jueces y fiscales. Bueno, digámoslo de una vez, estamos hablando de un segmento de la sociedad importante, porque ese conjunto sacó el 41% de los votos en la elección pasada. Entonces, es serio el tema. Sí, igual, Roberto, creo que estamos hablando de un sector de la dirigencia importante, dirigencia política, mediática, empresarial. Yo no sé cuánto de ese 41% se siente identificado con estas posturas tan extremas que están tomando. Bueno, ya nos vamos a enterar, hay elecciones en octubre. Sí. ¿En octubre? ¿Qué sé yo? No sabemos todavía cuándo. Bueno, a mí me parece difícil que haya paso, ¿no? Bueno, en noviembre, no sé. El tema es que, van a hablar en un rato, sí. Massa, Kicillof, Cristina y Alberto en Ensenada a las 11:30. Sí. Obviamente no es casual y seguramente vamos a escuchar ya definiciones además, más importantes. ¿puedo decir algo, Roberto? Me parece perfecto. Porque que ellos hablen va a poner claridad y tranquilidad sobre quienes adhieren al gobierno. Porque si no suena muy... a mí no me gustó el modo en que el gobierno ayer se comunicó con la ciudadanía, ¿me explico? Sí. El hecho que el gobierno, la coalición de gobierno, digo, Massa, Cristina, Alberto, el hecho que la coalición de gobierno esté unida y de un discurso, me parece que es un medio de comunicar la voluntad política de la coalición de continuar funcionando. Me parece re importante. Sí, totalmente. Sumo un detalle que es, antes de esto, veníamos discutiendo una diferencia que surge en el seno de la coalición, que parece menor, que parece un detalle, pero que no lo es. Y a mí me parece que hay ciertas decisiones que tiene que tomar la coalición para empoderarse
¿no? Porque cuando vos los tenés a ellos envalentonados, vos tenés que empoderarte, ¿no? Dejar de ser un gobierno que evita los conflictos y ser un gobierno que se fortalezca en el conflicto. Pero para eso necesitas también el acompañamiento del pueblo, digo, ¿no? Y la discusión que está habiendo. Miren, yo ayer averigüé y chequeé bien todos los datos. En el primer trimestre, el gobierno, que había previsto tener un déficit fiscal del 4,5%, tuvo un déficit del 0,5%, es decir, tuvo casi equilibrio fiscal. Es un gobierno que no gasta. Y en abril, no tengo los números justos, pero viendo la recaudación, yo creo que tuvo superávit fiscal. Entonces, vos para empoderarte tenés que congraciarte con la población, con el pueblo trabajador, tenés que buscar apoyo. Yo sé que hay mucha gente que hoy está enojada. Entonces esa disputa que dicen que es una disputa de poder, no es así. Cristina se mete mucho menos que lo que dice el periodismo. Cristina opina cuando realmente piensa que hay algo que puede dañar al presidente, lo está cuidando al presidente. Entonces cuando Cristina dice no suba las tarifas o hace algo con la carne o da un IFE más y qué sé yo, lo dice para cuidar al gobierno. A mí me parece que además de hablar, el gobierno tiene que darle muestras a la población de que lo está atendiendo, y este número que yo acabo de verificar, que estamos en equilibrio fiscal, debemos ser, tendría que averiguarlo, pero quizás seamos el único país en el mundo que está en equilibrio fiscal en medio de una pandemia. Todos los países están gastando a lo loco. Sí. Y recaudación la recaudación en abril subió un 107% con respecto a abril del año pasado. Sí. Yo digo, si vos querés empoderarte para dar determinadas batallas, tenés que estar bien con tu base electoral. Entonces me parece que la discusión es una pavada, decir que no, que la verdad es que se pelearon dos muchachos jóvenes, apasionados y qué sé yo. No, lo que estamos discutiendo es cómo gobernamos, si gobernamos más cerca de nuestra plataforma electoral o si nos ponemos en un lugar que nos deja desguarnecidos. Sí, en ese sentido... Roberto, perdón, esto breve. Yo creo que parte de lo que llaman las tensiones dentro del gobierno, en lo cual el periodismo opositor le encanta hacer especulaciones, tiene que ver con los debates internos dentro de la coalición respecto a las medidas que apuntan a lo que vos decís. Hay quienes dicen, bueno, hay que prioritario arreglar con el fondo, otros que dicen prioritario que ponerle morfi en la mesa a la clase trabajadora, pero finalmente lo que yo veo es claramente que hay una disputa de cuáles son las medidas adecuadas. ¿Me explico? No el fondo de la cuestión. Yo no veo todavía, no lo vi, aunque no me gustó ni un poquito lo que pasó el jueves y viernes. No vi una disputa sobre el equilibrio necesario dentro de la coalición, y esto es dentro del gobierno. Yo lo que creo, para retomar Grace y lo que decía Roberto, claramente hay en este momento en la coalición una discusión sobre cuáles son los medios y hay un acuerdo sobre cuál es el fin. ¿Sí? Acá no es que hay una célula neoliberal dormida dentro del Ministerio de Economía, ni muchísimo menos. Hay un ministro que tiene una lectura en la cual el equilibrio macroeconómico es una condición necesaria e impostergable para conseguir una mejora en la situación de toda la población, y hay otro sector que ve que la cuestión es tan urgente para un sector de la Argentina que cree que el equilibrio macroeconómico puede esperar un poco más en virtud de atender a los bolsillos de las personas. Yo no sé de economía, con lo cual no voy a opinar sobre cuál de las dos lecturas es más correcta desde lo técnico. Sí entiendo que si la lectura del gobierno es que está bajo ataque de la oposición y un ataque que va por afuera de las normas de la democracia, lo único que lo defiende en este contexto, si tenemos en cuenta lo que pasó en otros países de la región en los últimos años, la experiencia de Brasil, la experiencia de Bolivia y demás, es tener una correlación de fuerzas positiva en lo que hace al apoyo popular. ¿Sí? Lo único que separa a este gobierno de un intento ya más a fondo de quitarle el poder, no recortándole atribuciones, sino directamente tratando de correrlo del medio, es que todavía hay un pueblo que si llegara a haber un intento así, no lo permitiría. Mi duda, perdón, Grace, para terminar, es
este mismo pueblo lleva 5 años resistiendo daño y resistiendo un deterioro de sus condiciones de vida, más allá de que obviamente 4 de esos 5 años son culpa del macrismo y el otro año restante es culpa de la pandemia, pero a la gente cuando se le acaba la paciencia no se va a detener a repartir culpas. Con lo cual creo que es importantísimo que el gobierno empiece a dar buenas noticias, empiece a dar tomar medidas populares, medidas que el pueblo pueda identificar y reconocer como medidas tomadas a favor suyo y que repercutan en una mejora real de su calidad de vida. Si no, va a estar absolutamente a la intemperie este gobierno cuando traten de voltearlo. Deja brevemente, estoy súper de acuerdo, Nico, en lo que estás diciendo. Mira, no solo estoy de acuerdo, creo que hay un sector de la oposición que ya el año pasado tenía el sueño húmedo del golpe de alguna naturaleza, al fin del gobierno, de algún modo. Y no lo ha podido hacer precisamente por el apoyo de este pueblo tan maltratado en los últimos 5 años, tan sufrido. Y eso anula la fantasía de la posibilidad de un golpe de Estado, de algún modo, no digo lo... ¿Les puedo sumar algo a sí. todo lo que decían? Es las medidas populares que pueda tomar el gobierno sin depender de nadie, y después que lleguen y comunicarlas. Yo me acuerdo siempre cuando, ahora que estamos hablando del DNU, de la Declaración de Servicio Público de las Telecomunicaciones, el gobierno nunca hizo una campaña diciendo el celular te va a costar la mitad. Algo tan básico como eso. Internet te va a costar la mitad. El celular e inundar. Es mucho más difícil judicializar algo que ya se instala, que es las cosas te tienen que costar menos. Claro. Fue un anuncio así nomás. Entonces, es mucho más fácil para un juez declarar algo sobre un DNU y no que los títulos de diario sean por culpa de un juez, Internet te va a salir el doble. El día que vos encuentres en un diario ese título, el único caso que un diario publicó algo así fue con la ley de alquileres, que al revés pretende proteger al inquilino. Sí. Pero no, yo te voy a decir una cosa. Yo entiendo que hay una parte de la disputa que es con los medios de comunicación. La experiencia que tuvimos durante el gobierno de Cristina es que uno puede debatir con los medios o cuestionar lo que dicen los medios sin que eso impacte en el caudal necesariamente, en el caudal político de un gobierno. Cristina y su 54% fue un claro ejemplo de eso. Digo esto, creo que hay cuestiones que no pasan con la disputa con los medios o con un sector de la opinión pública, sino con los hechos concretos que las personas vivimos todos los días. Yo tengo la sensación, esta es mi sensación, que claro que hay una construcción de sentido por parte de los medios y de los políticos opositores, pero no me preocupa tanto la construcción de sentido, que sí me preocupa, pero no me preocupa tanto como la sensación de que no logramos concretar las medidas a favor de la población. Es decir, estamos pidiendo mucha comprensión a un pueblo cansado. Cuando se habla de este tema de la ecuación de fuerzas, no hay un problema, porque siempre parece entonces que al peronismo no le alcanza para gobernar. Y yo ahí disiento, y me parece que el problema es que no contamos con todos los peronistas que creemos que contamos. Digo, hoy lo que están haciendo en el mundo los países productores de alimentos ante este problema es subir fuerte las retenciones. ¿Por qué? Porque se duplicó el precio de los granos y nosotros no lo podemos hacer. Este gobierno, para tomar ese tipo de decisiones, no cuenta con el apoyo no solo de Schiaretti, no cuenta con el apoyo de Perotti, no cuenta con el apoyo de Bordet. Es decir, no creamos que está todo el peronismo luchando contra todo porque no es así. Lamentablemente, esta es una coalición tan amplia que hay muchos que están jugando otro partido. Entonces no es que contás con todos para dar cada pelea, porque hay muchas peleas en los que algunos son neutrales o en algunos casos son antagonistas. Están del otro lado. Sí, pero si vos lográs, si vos tomás medidas que son verdaderamente populares y que tienen gran respaldo de la población, entonces los neutrales van a pasar a apoyarte y los que están en contra se van a quedar calladitos. Y siempre fue así. El tema también es ese, depende cómo uno se muestra.
Alberto Fernández de los últimos meses, que nosotros le señalamos que tendría que tener más firmeza con algunas cuestiones y ser más constante en esta cuestión de ser popular, si tuviera la aprobación que tenía hace 8 o 9 meses, sería otro el cantar. Está claro, digamos, que ese equilibrio de fuerzas o consenso o como quieran llamarlo sería otro. El punto es ese, porque si no también se entra en una espiral donde sentir que tenés poco consenso te lleva a no tomar ciertas medidas y no tomar esas medidas te hace perder consenso. Con lo cual nunca en el futuro vas a estar mejor preparado que ahora para hacerlo. Entonces, lo que haya que hacer, hagámoslo pronto, como dijo alguna vez Pichetto en el Senado, cuando todavía estaba de este lado, porque a mí no hay nada, o sea, hace por lo menos algunas semanas el discurso del gobierno era que después de octubre la Cámara de Diputados iba a haber mayoría del oficialismo y se iba a poder avanzar. A mí no hay nada que me garantice eso. A mí no hay nada que me garantice que la situación va a ser más favorable al gobierno en el futuro que ahora si no se empiezan a cambiar las cosas desde ahora, porque la verdad es que ahora el gobierno está en una situación de mayor debilidad que hace 2 meses y hace 2 meses estaba más que 2 meses antes. Con lo cual hay que hacer revertir esa tendencia, hay que cambiar esa inercia. Nosotros estamos hablando del ataque que ha recibido el gobierno, de cómo han cercenado su poder y del debate sobre cómo hay que fortalecerse, no solo para defenderse, sino para atacarlos, ¿no? Ahora, si vos tenés el récord histórico de producción de carne y la gente no la puede pagar, algo está mal. Por supuesto. Sí, obvio. Vos no podés ir a una elección con la carne a 1.000 pesos. ¿No? Firmo lo que dice Roberto. Lo he hablado alguna vez con él, inclusive. Y viste, porque si vos decís, bueno, no puedo subir las retenciones, no puedo subir los sueldos, no puedo dejar de exportar carne. Bueno, si no podemos hacer nada, qué sé yo, muchacho, la verdad, ¿qué querés que te diga? Alguna cosa tengo podemos esta sensación. hacer. Tanto decimos no puedo, o tantos sectores dicen no se puede, porque da la sensación de un gobierno impotente. Sí, y el claro. gobierno no es impotente por aquellas cosas que cree no poder hacer, sino que finalmente es impotente por aquellas cosas que intenta hacer y se traban. Digo, no es que es impotente porque no hizo nada con la justicia, porque no puede. Lo hizo, está trabado en diputados. ¿Me explico? No es que no hizo nada por el precio del cable, lo hizo y se lo paró. Yo, perdón, Grace, no coincido mucho ahí, porque yo recién citaba, no sé si la pudiste escuchar, la editorial de Roberto Caballero ayer, la diferencia entre tener buenas ideas y que se hagan. Entonces, más allá de lo que diga la reforma judicial, ¿al gobierno le faltan 7 votos en diputados y no los puede conseguir? Yo creo que los puede conseguir, que debería hacer más para conseguirlos. Lo que pasa es que yo te voy a decir, yo trabajo en la Cámara, en el Congreso. Te voy a decir una cosa, no es que no se intente, se sigue intentando, pero hay una posición irreductible. A ver, Macri conseguía los votos en el Congreso, ¿no los podemos conseguir nosotros? Sí, pero Macri tenía un Pichetto, tenía de jefe de la bancada opositora, quien luego terminó siendo su candidato a vicepresidente. Pero en el Senado, en diputados está trabado esto. 7 votos de diputados. Lo que te quiero decir, el juego de Pichetto no solo alcanzaba a la Cámara de Senadores. La verdad es que tenía un armado donde la oposición, salvo un núcleo duro, era bastante abierta. Pensá lo que pasó con el arreglo con los fondos buitre. Es decir, esa cuestión no es menor. Yo entiendo la impotencia y quiero que sepas, yo soy la primera que putea, yo puteo. No, yo sé que vos coincidís de que todo esto tiene que avanzar, pero yo insisto, al gobierno le faltan 7 votos para lograr cambiar al procurador, al jefe de todos los fiscales. A ver, esa negociación la conozco porque la he visto muy de cerca. Bueno, no hay manera de conseguir esos votos hoy. No la hay, en el Senado no la hay. No, en diputados, en el Senado ya se votó. Ya tiene media sanción. Por eso, pensé que cambiar el procurador, porque también faltan 7 votos para los 2/3. No, perdón, para que aclaremos, es verdad. Para cambiar la ley del Ministerio Público y que se pueda elegir el procurador con una mayoría de la mitad más 1 de los senadores. Faltan 7 diputados de Córdoba y un par de La Baña. La Baña, que teóricamente forma parte del gobierno, y Córdoba, que algo se tiene que poder negociar por esos votos.
No simplemente Pero tenemos razón. Pues si no nos quedamos en que tenemos razón y el Poder Judicial sigue exactamente igual que como lo dejó Macri. No cambió nada. Mira, yo veo una diferencia, con honestidad lo digo, yo veo una diferencia de cómo, por ejemplo, el Poder Ejecutivo pasó a preocuparse más por la ley de Ministerio Público, que está más cerca de conseguir el consenso, porque bien decís vos, son solo 7 votos en diputados, que por la ley de reforma judicial, y noto una cosa que a mí me parece muy meritoria. El presidente de la Nación, sus ministros, están priorizando no la ley que impulsó el propio Poder Ejecutivo, sino que están impulsando la situación de la ley respecto al Ministerio Público. Digo, también hay una negociación, incluso interna, dentro del frente de todos, que lleva a esta priorización de temas que no eran necesariamente los temas de la agenda el día que se inició este gobierno. A mí me parece, voy a repetirlo a riesgo de sonar como un horror de burócrata, pero yo quiero decirlo. A mí me parece que a veces le exigimos al gobierno cosas que todavía no puede conseguir. Y también creo, y esto me hago totalmente cargo, que hay una mirada impiadosa sobre la gestión del gobierno en algunas áreas, por ejemplo, las vinculadas a estos temas, que tampoco le da el respiro, porque yo siento esto, la oposición le pega, los medios le pegan, y también le pegamos nosotros, sin entender las circunstancias. Yo creo que nosotros no le pegamos. Yo no creo en la frase de fuego amigo. Nosotros le marcamos cosas que creemos que se pueden mejorar y que van a tener mucho apoyo, que es lo que siempre dice Nico. A veces el gobierno cree que no tiene apoyo de cosas, pues se pasa el día leyendo Clarín. No solo la oposición lee Clarín y se cree esas operaciones. Si el gobierno solo lee lo que pasa en Clarín, claro que va a sentir que no tiene apoyo. Ahora, nosotros siempre se le llama crítica constructiva, tampoco me gusta la frase, pero digo, es marcar cosas para que esto mejore. Y que va a tener apoyo si lo hace. Te voy a decir algo que yo lo veo así. Marcar cosas está bien. No veo una objeción. Pero sí me preocupa mucho, y lo digo con honestidad, que nadie da ideas superadoras. Y lo digo también esto, lo ves todos los días. Ok, no nos gusta esto. Bueno, propongan una idea alternativa. Yo lo que veo yo he presentado proyectos completos. A mí me llamó Basterra para decirme qué buena idea que tuviste con el tema de retenciones. Digo, no es mi caso. Yo trabajo y presento ideas. Pero no estoy hablando de vos, no estoy hablando de mí, no estoy hablando de Ari. Estoy tratando de salir de bueno, pero los únicos críticos somos nosotros dentro del oficialismo. No, a ver, yo no siento que vos seas crítico, marcás cosas, pero no sos crítico. En los términos en que yo lo estoy diciendo. Estoy pensando, por ejemplo, en algunos dirigentes que a mí me preocupa su posición, porque finalmente se dicen peronistas, dicen respaldar a este gobierno y que en sus conductas luego no se verifican. No estoy hablando de individualidades, estoy hablando de conductas políticas. Es que hoy es un muy buen día para que Alberto le hable a todo el peronismo y le diga, hasta ahora muchos decían que el problema de la justicia era el problema de Cristina. Ahora nos damos cuenta que no, que es un problema de todos el problema de la justicia. Es decir, Alberto le tiene que decir a todos que es un problema de todos. Sí. Porque si no, está extendido, y digámoslo, dentro del Ejecutivo también, que el problema de la justicia es un problema de Cristina. A ver, mira, ayer me pasó esto en un programa, déjame que lo cuente. Estábamos hablando sobre el fallo de la Corte, y una periodista que además no es para nada una periodista que tenga animaversión respecto a mí, no lo tomé ni como título de chicana personal, porque descreo de esa posibilidad respecto a ella. Y estábamos hablando y estaba explicando el fallo de la Corte y por qué, lo que me parecía mal de lo que había dictado. Me dice, bueno, pero sale Cristina y Cristina tiene una crítica sobre el Poder Judicial por su situación procesal. Yo, mirá, Patricia, no me parece, porque Cristina diferencia bien su situación judicial
la crítica general. Si vos lees el hilo del tweet que publicó ayer Cristina sobre el problema del Poder Judicial, no mencionó que ese mismo día se había presentado a cuestionar a Hornos y Borinsky en el marco de un pedido de nulidad de la causa memorándum. Es decir, lo que quiere decir es un reduccionismo que parece muy fácil. Cristina no deja de ser una mujer que ha sido presidenta, que conoce muy bien la situación, y yo entiendo que ella trata de separar los temas que hacen a su propia situación procesal de lo que hace a la estructura de gobierno. La crítica de ayer al Poder Judicial no pasaba por su situación procesal en lo más mínimo. Pasaba por claramente la percepción de que había un sector del Poder Judicial que estaba impidiendo que se llevaran adelante políticas públicas. Pero me parece que no es... me parece que este argumento de que Cristina cuestiona la justicia por su situación procesal, yo voy a decir una cosa, lo digo como abogada. Nada le convendría más a Cristina que no hacerlo y aceptar la negociación espuria que le ofreció el Poder Judicial cuando empezó este gobierno, después que ganase, de hacer un pacto de impunidad para ella, a cambio que también hubiera un pacto de impunidad respecto al Poder Judicial. Cristina no aceptó eso. Me parece que eso es un detalle que la gente omite. A mí me causa gracia cuando los periodistas dicen, no, pero el Poder Judicial... Esa es información de primera mano. No, claro, no se omite, no lo habían dicho así. ¿Perdón? Que no Nunca se dijo eso al aire, Graciana. Yo te voy a decir esto. A mí me causa gracia cuando los jueces y los periodistas que hablan con los jueces te dicen, no, porque en Comodoro Pi nadie viene a hablar con nosotros. No, es que nadie va a ir a hablar con ustedes. El problema es que ellos quieren que se reedite, esto de que se reeditan los pactos de impunidad. Es la pretensión del Poder Judicial. El problema es que nadie en el gobierno aceptó eso. Es más, voy a ir más lejos, y yo sé que tal vez no le caiga simpáticos a todos. Digo, aún con sus modos discutibles en términos de efectividad, tampoco Marcelo Lozardo aceptó formar parte de ese pacto de impunidad. Tenía buenos modos, no ponía, pero es cierto lo que dicen los jueces. Nadie fue a hablar con ellos por la situación procesal de Cristina, porque Cristina no tiene ninguna vocación de llegar a un acuerdo con el Poder Judicial. No la tiene. Yo no. ¿Y esa propuesta del Poder Judicial se la hicieron directamente a Cristina, Alberto, a quién? No sé. Yo no formé parte de ella. Pero me doy cuenta cuando los jueces dicen nadie viene a hablar con nosotros, yo digo, ¿por qué van a ir a hablar con vos? Porque a los jueces les preocupa que nadie vaya a hablar con ellos, Roberto, porque les impide el cambio de figuritas. Claro. Lo sé porque Alberto me lo ha dicho, eso me lo ha dicho, no en esos términos, pero sí que, bueno, yo no tengo nada que hablar con ellos tienen que hacer su trabajo. Exactamente, lo mismo que dice Cristina, hagan lo que tengan que hacer, yo no voy a pedir mi sobreseimiento. Sí, claro. Sí. Lo que quiero decir es, por eso a mí me pareció, minuto que me tomo, cuando Cristina fue por primera vez a declarar, que dijo que era un fuego, y dijo, yo a ustedes no les voy a pedir la absolución porque a mí me absolvió la historia, y preguntas van a tener que responder ustedes. Lo que le está diciendo, no vamos a acordar con ustedes por impunidad. No vamos a hacer una ley de olvido respecto a lo que hizo el Poder Judicial, a cambio de que a mí me saquen de las causas. Y vos lo ves en la conducta de Cristina. Cristina sigue con su defensa constante y persistente en el mismo sentido, sin sentarse a charlar con las personas. Si no, ya lo hubiera... Pero creo que hay que tomar como un mojón lo que ocurrió ayer, ¿no? O sea, sí. viste, si es una casa tomada, bueno, ayer te tomaron el ambiente principal. Y hoy va a ser otro. O sea, lo que pase ahora a 11:30 de la mañana va a ser clave. Algo hay que hacer con eso, porque si seguimos haciendo las mismas cosas, seguiremos obteniendo los mismos resultados, ¿no? Igual... Aparte voy a decir algo que me parece importante de marcarlo. Lo de ayer también fue el bienvenido a la política de Horacio Rodríguez Larreta por parte de la Corte.
La Corte empezó a navegar las vías de acercamiento con Horacio Rodríguez Larreta, Claro. y ahí hay una clara toma de posición política por parte de la Corte, y no hay que omitirlo, porque todavía no sabemos si va a ser candidato o no, pero lo que tenemos claro es que la Corte Suprema, es decir, el máximo órgano de justicia de este país, habilitó de alguna manera el lanzamiento político de Horacio Rodríguez Larreta en otro rol, en un rol que incluye su relación con la Corte Suprema. La Corte tenía que elegir entre Larreta y Alberto y eligió con Larreta. Yo creo, O no sé porque- si la o Corte porque- tenía o por- que elegir o entre porque- Larreta y Alberto. Tenía que que elegir fue una entre aplicar decisión- la ley o no Bueno, hacerlo. Bueno, en la Argentina no está funcionando así la justicia, ¿no? Tomó una decisión política a favor del que ellos piensan, indudablemente, que va a tener el poder. Exactamente. Igual Igual al hacerlo, le dan poder. Sí, perdón que vuelva a insistir con esto, pero creo que hay una faceta que es importantísimo no olvidar. Si la gente tiene para comer y el gobierno se pelea con la justicia, la gente puede atender los argumentos del gobierno y entender por qué la justicia está haciendo lo que está haciendo, y el gobierno contar con un apoyo popular formidable para avanzar contra la institución que menos confianza tiene la sociedad argentina. Si la gente no tiene para comer y el gobierno se pelea con la justicia, la gente putea a los dos, porque piensa que se están ocupando de cosas que no son lo importante. Bueno, me acuerdo mi viejo, viste, cuando tenía sueño y tenía visitas, agarraba el reloj y le empezaba a poner en hora para el despertador para el otro día, viste. ¿Por qué actúas como si fueras el dueño de la radio? Me fascina. No,